Bienvenidas amigos y amigas cinéfilos, cinéfilas, a un nuevo directo de mi cine clásico, el segundo de esta semana. Vamos a acabar básicamente con cine clásico. Ya sabéis que nosotros cada 15 días tenemos directo de cine clásico y ya lo anunciamos hace 15 días que íbamos a hablar de lo que es comedias Screwball. Ahora diremos más o menos diremos lo que quiere decir esa palabra y sobre todo lo que nos dice ChatGPT, que significa, a veces saber si es verdad o no. Ya sabéis que el ChatGPT lo que no sabe se lo inventa. Y pues tenemos como siempre nuestros invitados habituales, colaboradores, amigos, desde hace un tiempo ya con nosotros hablando de cine clásico. En este caso tenemos a nuestra amiga gallega, nuestra amiga Nair Millos. ¿Cómo estamos? Nair, ¿está Muy bien bien, todo? muy ¿Bien bien, muy todo? bien. Ahora que sale el sol por fin en Galicia después Ahora que de habéis meses, visto el sol. fenomenal, fenomenal. Ahora ya lo demás importa poco, ¿eh? Hasta me Si sale el nota, sol, es que hasta me noto morena, fíjate lo que te digo. pues mira, eso es bueno, ¿eh? Ya, Sí, 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 ya nos hartaremos de sol, pero claro, si hace 3 meses o así que no veíais el sol, pues es normal que os alegréis por correcto. haber visto el sol, evidentemente. Sí, sí, sí. No sé si a nuestro amigo Antonio le pasará igual. No sé si a nuestro amigo Antonio habrá visto el sol hoy o qué, o hoy Sí, estaba... ¿Sí? Bien, sí, ¿no? sí, sí, bueno, muy buenas a todos, buenas a vosotros, ¿qué tal? Ujú. Nada, sí, llevamos ya un par de días o tres en el que solo sopla viento. Sí, Entonces, aquí también. bueno, pues se te despeina el tupé, hay que tener un poco de cuidado en la calle, pero en general, Ujú. la verdad Bien, que contentos ahora con tener un invierno normal o a lo que estamos normal. acostumbrados. Exactamente, porque muy normal tampoco era últimamente, No, también no, no. el tema del invierno. Pero bueno, pues lo dicho, vamos a hablar de un subgénero de comedia que nuestro ChatGPT nos dice: la screwball comedy es básicamente una guerra de sexos a 200 palabras por minuto, donde la mujer suele llevar la delantera y el romance nace del choque verbal. ¿Qué os parece la definición que nos hace el ChatGPT de la Screwball? Bueno, que es incompleta, pero en fin. Sí, Y tiene, obviamente, una de las características que tiene la comedia Screwball es que son ujú, diálogos muy, muy veloces. sí, es Howard verdad. Hawks, de hecho, lo comentamos en su día cuando hablamos de Luna Nueva, ¿no? Que los Ujú, diálogos de Howard Hawks en Luna Nueva hacía, bueno, el director hacía que los actores se solapasen los diálogos de la velocidad a la que hablaba, ¿no? acaba, ¿no? Em, También hay algo que se incluye dentro de la Screwball normalmente, es un hilo conductor, y es que tenemos la clase social como una dicotomía, ¿no? Es decir, como una especie de conflicto Ujú, de la clase social, ¿no? Siempre vemos al rico que quiere ser pobre, el pobre que quiere ser rico, el aristócrata que se ujú, disfraza, el trabajador, el empleado que se disfraza también de condesa, ujú, y de, pues eso, ese juego de identidades falsas, ¿no? Y ujú. como dices yo, digamos, si hubiese que decir algo característico de la Scribble sería, como dices tú, el diálogo rápido, sí. Rápido, ¿no? Sí. Ujú, Antonio. Sí, fundamentalmente es lo que son las características principales. También tenemos que enmarcar lo que es este tipo de películas entre los años 30 y los 40, que eso también condiciona ujú, algo que es fundamental en este tipo de cine, que es efectivamente los diálogos, y luego veremos esa cantera de grandísimos guionistas que luego pasarán a la dirección, que ujú, estaban detrás de diálogos brillantísimos. Hay que tener en cuenta que el código Hayes se está implantando, Ujú, aunque oficialmente o legalmente se trata de empezar a implantar a partir del año 30. De hecho, de facto no se empieza a implantar de verdad hasta el año 34, a mitad del año ujú, 34, lo que significa que entre el 30 y el 34 tenemos todavía un descarado ujú, bueno, pues diálogos y cosas que en un principio no estarían aceptadas bajo ese mismo ujú, código. Entonces, también se utilizan mucho los dobles sentidos, las metáforas visuales, hay una tensión verbal, una tensión entre sexos ujú, también. Entonces, ujú. eso también va a ser una suerte de escuela para lo que les va a venir a partir de los años 40 con el código ya bien implantado y sobre todo muy, 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 muy férreo Muy bien. para luego hacer esos dobles sentidos que veremos más adelante.
O sea que eso también es importante marcarlo Son cronológicamente. características, sí. Ujú. Característico de este tipo de comedia. Bueno, Pues empezaremos por... Sí, dime. la primera película que vamos a tratar hoy Mm, parece que es de Código Hays, pero bueno, por lo que trataremos, por meses no entra mm, dentro de la aplicación del Código Hays, aunque es del año 34. Yo solo sí. puntualizar una cosita, Ujú, sí que, bueno, son del año 30, pero digamos que hay que tener en cuenta que se necesitaban esas risas porque veníamos de la Gran Depresión en Estados Unidos, que claro, marcó mucho lo que es 29, el ¿no? público, la fantasía también de la clase trabajadora. Comentamos lo de esa dicotomía entre el rico y el pobre, eso también cala un poco en el público. Y de hecho, Ujú, estas comedias van marcadas desde el final bueno, digamos, desde la Gran Depresión hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. En ese corto periodo de tiempo que hicieron un montón de comedias. Y ujú. cierro paréntesis. Y empezaremos, como habéis dicho, por la más antigua, por la del año 1934, que en este caso es la cena de los acusados, de Thin Man en el título original, 1 hora y media. Qué gusto ver películas que no pasan de las 2 horas. 1 hora y 31 minutos del año 1934. Nos dice el exdetective Nick Charles y su adinerada esposa Nora investigan un caso de asesinato sobre todo por diversión. Dirección de W.S. Van Dyke con Albert Hackett o Franz Goodrich y supongo que basado en algo de Dashiell Hammett, ¿no? Entiendo. Sí, es Sí, una novela, sí. Ujú. Vale. sí. William Powell como Nick Charles, Myrna Loy como Nora Charles, Maureen O'Sullivan, Nat Pendleton, Mina Gombel, Porter Hart, entre otros actores. César Romero más hacia abajo lo tenemos aquí también. Ujú. Edward Ellis, Edward Brody, entre otros. De una peli que tiene una calificación global de casi 8, 7,9 de 35.000 votos, siendo el 8 la nota más usada con un 28% de los votos. Un 21% de los votos le casca un 10, un 18 le casca un 9 y un 17 le casca un 7. O sea, son las notas más altas posibles en la calificación, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Le veis para tanto, para que tenga una nota tan alta Sí. la película? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, Para mí, sí. Y sí. aparte, que mezcla mucho lo que es la Mm, comedia con el misterio, ¿no? Y sí. bueno, sobre todo porque tiene ese tonillo un poco gamberrete de, Mm, bueno, están bebiendo martinis todo el sí, día sí, y es verdad. y aparte tienen ese, no sé, ese tonillo entre marido y Entre mujer, ellos dos, ¿no? hablan Entre marido y con mujer, me ha sarcasmo encantado y eso. tal. Normalmente ella es la que lleva la voz cantante. Ujú, Y bueno, y obviamente es buenísima porque en realidad esta es la primera película de la saga se llama The Thin Man, ujú, luego venía ella Eliasta y bueno, luego la siguiente sería otra reunión de acusados, pero creo que es The Thin Man, ujú, After the Thin Man, luego Another Thin Man, es decir, es The Thin Man que es, bueno, ujú, no lo vamos a desvelar, supongo, porque The Thin ujú. Man en realidad no es el protagonista, sino que es alguien del que habla Nick, en este caso, al final, Ujú. cuando desvela quién es el asesino, porque aquí de lo que se trata es de, bueno, descubrir quién Sí, es es el como asesino. un descubrir un asesino. Ujú. Parece un poco también estilo Agatha Christie o algún tipo Eso. de cosa de estilo así como reunión, que eso es muy típico de ese tipo de Ujú. pelis, ¿no? De saber quién es el que ama, tipo las últimas que están haciendo, que bueno, eso ya son de otra categoría, ¿no? Inferior, evidentemente. ¿Cómo se llama? No me saldrá el nombre. El cuchillo por la espalda, ¿no? Creo que se llama, o algo así. Ajá, Las pelis estas puñales, de sí, puñales por puñales la por la espalda. espalda, Knives Out, Son sí. así también un estilo parecido, Ujú. evidentemente están influidas por estas, evidentemente. A mí lo que me ha gustado mucho es lo que decías antes tú, Nair, ese toma y daca entre el matrimonio. Y el tema de la investigación, me encanta aquella escena de aquel que entra en casa
por la noche con la pistola y los encañona, ¿no? Y se lo toman así un poco como a coña y está muy bien hecho. O sea, tiene este humor muy interesante, aparte de una investigación, en cierta manera, que es investigación criminal, ¿no? Nos dice Ana Camarero, sí, más pelis de 1 hora y media. Pues sí, exactamente. Antonio, ¿qué te parece la película? Esta ha sido la película que, insisto, siempre digo lo mismo porque creo que tiene más sentido pensarlo así. Ha sido la película que menos me ha gustado, menos me ha enamorado, pero yo creo que tiene que ver por la fase de cansancio en la que me encontraba, que yo creo que no estaba ya siguiendo bien lo que era un poco la trama de la investigación, que además, fíjate, esto es una... O sea, esta es la que más... Esta obviamente tiene misterio detectivesco, pero quizás eso nos aleja un poquito más de lo que pensamos como una screwball, sin necesidad de que, en fin, de que se tengan que hacer categorías en mármol ni nada por el estilo. Esto es versátil, pero es la que yo veo, quizás por su naturaleza ambientada de Hammett, que tiene obviamente más que ver con el género detectivesco, y le dan ese giro de comedia, de binomio, de la pareja que trata de, bueno, pues de sobrellevarlo con esas dosis de humor y de ironía, que a mí no me termina de convencer tampoco la ironía, pero ya insisto que yo creo que es una cosa mía de cuando la vi, y creo que es no sé si estaréis conmigo en esto, pero es la menos screwball de las que vamos a tratar, o por lo menos que sin que esto signifique nada. Esto no significa ni bueno, ni malo, ni peor, ni regular, sino simplemente que cuando la estaba viendo, yo me lo estaba llevando todo el rato a lo detectivesco, más que a los gags propios del género o subgénero, como lo queramos llamar, ¿no? De hecho, Jordi, tú lo has comentado, que es evidentísimo, que es el final, que es lo que da nombre al título, La cena de los acusados. Eso es Poirot. Es decir, es un señor que controla todo, que pone a todos los sospechosos en la misma mesa y tranquilamente, sabiendo todo lo que puede pasar, lo va narrando, lo va exponiendo, sin despeinarse, ¿no? Parece ser que fue una película muy, muy, muy exitosa en su momento. Yo parece que también empiezo a tener, porque esto me recuerda a la que vimos del especial de Navidad, que la que menos me gustó también fue la que más éxito tuvo en su momento. O sea, da la sensación de que las que están más ancladas en el tiempo, las que más éxito cosechan, son las que por alguna razón no terminan de seducirme. Pero sí, creo que tuvo como 7 nominaciones, luego hasta El perro fue famoso, el Asta. Sí, claro, Skippy, creo que se llamaba Skippy. De hecho, en Estados Unidos hubo una moda después de esta película que todo el mundo quería, el perro, ¿no? Un terrier, uno de estos. Sí. Pues hubo moda y todo el mundo, o sea, quería un perro como Skippy. Pero bueno, es una película también que dio, repito, 5, ¿cuántas eran? 5 o 6 secuelas, ¿no? Pero no solo eso, sino que aquí Myrna Loy y William Powell hicieron juntos, aparte de estas películas, otras 8 películas. Es decir, ellos se conocieron en la película El enemigo público número 1, la de Manhattan Melodrama. Luego hicieron otra película además que se llama La mujer difamada, pero tienen un montón de películas juntos. ¿Por qué? Porque tenían muchísima química ellos dos. No eran pareja, pero en la pantalla parecían que eran una pareja de verdad. De hecho, bueno, es decir, no sé, se nota, no sé, ese dinamismo y parece que se entendían muy bien tanto William Powell como Myrna Loy. De hecho, en El enemigo público número 1 no hacen de pareja como tal, la pareja protagonista, sino que ya se veía en la película que ellos dos tenían esa química. Y es lo que utilizó Van Dyke, W.S. Van Dyke, para, bueno, de hecho lo fomentaba, temas de improvisación y demás, para bueno, sacar lo mejor de ellos en pantalla. La película creo que se rodó en 2 semanas o algo así. En un mes no fue, creo que fue en 2 o 3 semanas como mucho. Entonces, claro, es decir, no es una película que sea, es decir, que tenga mucho adorno ni mucha reflexión y demás, sino que es un pim pam y ya está. Hay que tener en cuenta también que Leisen, que era digamos, creo que era el director de vestuario de esta, que luego sería
el director de otra película que vamos a analizar, creo. Entonces, bueno, que también tiene este rollito de diseño de vestuario elegante y tal, que también a mí me gusta mucho. Ujú, No sé, yo creo que es una película que a mí me gusta porque ya me gusta también la segunda y tercera parte muchísimo, las otras bajan un ujú. poco la calidad, pero que tiene ese tonillo de los años 30, ya con el periodo precódigo un poco hacia el fin de las películas precódigo y el inicio del cine del código Hays, pero todavía tiene ese tonillo gamberro, por eso me gusta, creo. Las Ujú. películas, es que yo no las he visto, pero las siguientes películas a esta, ¿qué es? Como un formato cerrado tipo Otro Hermanos Marx que se va otro Tipo casos, replicando. ¿no? Casos. Otro, son Casos, casos, de ¿no? hecho. Casos. Sí, de hecho, en la siguiente, se llama Ella, él y Asta. Hasta es el Y perro, bueno, sí. el perro, sí, Claro. Asta es el perro. Y bueno, es un caso que hay, de hecho, empieza la película como termina esta, en Ah, el vale. vagón de tren. Entonces es como que sigue la historia del matrimonio y resulta que hay otro caso. No voy a hacer spoilers por si Mm, ahí no queréis tal, pero sale James Stewart. Toma ya. mm. Ahí lo dejo. Ahí lo dejas y bien dejado. Bien, bien. Así que Este personaje es el personaje que yo hubiese tirado desde algún tipo de acantilado, también viendo la peli. Hay un momento que se queda como mirando al policía todo el rato y yo pensaba, no le da un guantazo porque no ha querido, porque está como se lo mira, está preguntándole otro, puedo mirarlo y yo pensaba, tío, no le mires tan fijamente que al final te van a detener a ti. Pero esto, sí, es lo que decís, porque también quizás por estar basada en la novela de Hammett, quizás va más hacia la parte detectivesca, ¿no? Cine Sí, negro, sí, quizás un totalmente. poco. Entonces, quizás es por eso, ¿no? A mí sí que me ha gustado por la parte esta de ellos dos, que se me han metido unas pullas bastante grandes entre ellos dos, entre el matrimonio, me hizo mucha gracia. Pero sí que es verdad que lo que dice Antonio, ¿no? En cierta manera es la que es menos screwball de todas las que hoy hablamos. Así todo, pues muy visible, evidentemente. Visible como mínimo una vez para gente que no la haya visto. De hecho, todas las que hay aquí, todas son visibles, evidentemente. Pero que si alguien no la ha visto, que le dé una oportunidad de ver una peli, que yo creo que se van a entretener bastante, la verdad. Sí, sí. Hay una cosa evidente que es que al tratarse de una adaptación de Hammett, Uh-huh. evidentemente está suavizado y sobre todo que también está orientado en fin, a lo que es, en este caso sí que es Screwball. Pero, Uh-huh. pero aparte de esa suavización de tono, digamos que lo puede desnaturalizar, cualquiera que haya leído un poco a Hammett lo ve que está un poco desnaturalizado, sin embargo, sí que una de las grandes pilares del Screwball que habéis comentado es los diálogos. Y eso es Uh-huh. algo que ocurre tanto en Raymond Chandler y sus adaptaciones cinematográficas como también Dashiell Hammett. Y entonces esa frescura, esa rapidez, esa calle de diálogo tan fuerte con tanto... Bueno, aquí no hay tanto slang, el slang lo veremos en Bola de Fuego, pero... y ya hablaremos de ello, pero sí que se puede rescatar la parte de los diálogos, este tipo de novela y adaptarla un Uh-huh. poquito a lo que uno quiere. Sí, está claro. Pues avanzaremos a la siguiente, básicamente por año de estreno, que hay dos del mismo año, básicamente. Empezaremos por una que no he podido ver, pero vosotros sí, por tanto, la comentaréis tranquilamente vosotros. Yo lo que voy a hacer es leer básicamente lo que sería la nota o básicamente la ficha, ¿no? Las tres noches de Eva, de Lady Eve, sería el título original, de una hora 34 minutos, siguen cantándome eso, del año 1941, y nos dice aquí nuestros amigos de IMDb, durante un viaje en un transatlántico, Charles Pike, soltero millonario, se enamora de Jean, una jugadora profesional que junto con su padre hace trampas con las cartas. Preston Sturges, director de un guión de Mockton Hoffe y Preston Sturges, y los intérpretes Barbara Stanwyck como Jan Harrington, Henry Fonda como Charles Pike, Charles Coburn como el coronel Harrington, Eugene Pallet o William Demarest, Eric Brown, entre otros, Martha Driscoll, etc. etc. De una nota global de 7,7, y el 7 parece que digamos que está fijo, de 25.000 votos, con un 8
votaron un 28,4% de los votos, el 7 es la segunda nota con un 20,7%, el 10 es la tercera con un 18,3% y el 9 es la cuarta con un 16% de los votos. Empecemos por Nair ahora y después por Antonio. ¿Qué te parece la peli de Preston Sturges? Bueno, aquí, me encanta porque está Barbara Stanwyck. De hecho, ya venía de hacer ya papeles más dramáticos y tal. Y bueno, en este caso, Preston Sturges pues, escribía y dirigía, que es una rareza bastante grande en el Hollywood de primeros años sobre todo años 40, 41. Esta no es la película de medianoche, que creo que nos la saltamos, ¿no? Sí. Pero bueno. Sí, bueno, después. Tiene las características de una screwball, pero en este caso Preston Sturges tiene es bastante anárquico en este tipo de películas. Y sé que bueno, esta película está basada en una obra de teatro. El guión es completamente de Preston Sturges, que además hizo esta película expresamente para Barbara Stanwyck. Sé que el estudio quería otras actrices y demás, pero él había trabajado en otra película con ella, una película navideña, que se llama Recuerdo de una noche, que está súper bien. Él había sido guionista, Preston Sturges, pero no le gustó nada cómo habían dirigido su guión y le dijo a Barbara Stanwyck que le iba a escribir una película para ella, que le esperase, que le iba a hacer un papelón. Y este es el papel que hizo para Barbara Stanwyck. De hecho, bueno, Barbara Stanwyck aquí sobresale por encima de todo, y gracias a ello consiguió más papeles como, por ejemplo, los que veremos después, como Femme Fatale, como, por ejemplo, Bola de Fuego también. Sí. Y bueno, para mí es otra de estas películas que tienes que ver. Es otra película de 1 hora y media, ¿vale? Pero que bueno, que es súper disfrutable. A mí me gusta mucho y bueno, de hecho hay una anécdota también de rodaje que decían que bueno, Barbara Stanwyck estaba en su salsa, aunque era una actriz dramática, pero Henry Fonda odiaba hacer comedias. Él también era un actor dramático, de hecho también lo quería Preston Sturges para hacer este papel, pero se sentía muy incómodo. Yo creo que se le ve bastante incómodo y, de hecho, durante el rodaje de esta película, bueno, estaba convencido de que estaba haciendo el ridículo y que la película iba a ser un desastre. Fracaso, ¿no? Y un fracaso total. Pero Sturges le decía que actuase completamente serio, que eso era lo gracioso. Y yo creo que funciona en este sentido, ¿no? Es decir, lo vemos incómodo, lo vemos más rígido que Barbara Stanwyck, pero yo creo que funciona perfectamente. Funciona, ¿no? Sí, aquí ahora el ChatGPT nos dice que Preston Sturges fue uno de los primeros guionistas en Hollywood en conseguir control creativo como director. Que eso en esa época porque él había hecho una película el año anterior que se llama El Gran McKinty, bueno, algo así, y tuvo muchísimo éxito. De hecho, consiguió una nominación al Oscar y demás. Entonces, creo que Paramount, esta aprovechó, película, ¿no? sí, le dijo, bueno, pues como tuve tanto éxito, para la siguiente película quiero control creativo total. Y fue esta. Entonces, bueno, pudo elegir a Barbara Stanwyck, a Henry Fonda, a Charles Coburn también, que es el otro personaje, y los eligió él. Entonces, bueno, bien por él. El Gran McGinty pone aquí, lo estaba mirando mientras lo hablabais, del año 40. Pues es una película, la verdad, muy interesante, muy divertida, y la verdad es que da gusto ver a dos de los mejores actores de todos los tiempos, verles tan jovencitos, tan espectaculares, tan en su prime físico y actoral y profesional. Es una delicia ver a los dos, la buena química que hay entre ellos, a pesar de que Henry Fonda, como habéis comentado, no estaba muy conforme con la decisión del director de ponerle en esta situación tan incómoda. De hecho, es el running gag de la película, es este señor cayéndose constantemente,
que es muy gracioso, ¿no? Cuando ya se cae dos veces seguidas y se pone un traje blanco en una fiesta y dice, bueno, espero no volverme a caer porque es el último que tengo. O sea, en plan de ya no puedo más. Y el tío elegante, perfecto. Y fíjate, yo no lo sabía. Yo pensé que él sí se sentía cómodo con esto, pero parece ser que no, lo cual lo hace todavía mucho más divertido, porque no solo estás viendo al personaje interpretado por el actor, sino que también estás viendo a la propia persona que lo está pasando realmente mal y es que no para de caerse. Bueno, y que además es el propio Preston Sturges el que ponía lo que es la maleta, las piernas, lo calculaba todo milimétricamente, ¿no? Entonces, digamos que no está nada hecho al azar, sino que estaban las caídas y todo esto de Henry Fonda, estaba todo coreografiado. Así que, y las caídas de Barbara Stanwyck están hechas por ella también, entonces no tiene dobles como otros actores. Yo soy fan absoluto de Barbara Stanwyck. Yo si fuera director de cine, al igual que Wong Kar-wai, metería un personaje parecido al de Perdición, con sus gafas y su flequillo y su gabardina, y eso que soy del club de fans de Barbara Stanwyck sin flequillo. ¿Vale? Porque siempre me ha puesto muy nervioso ese flequillo. Digo, es una mujer que tiene una buena figura y luego tiene unas dotes actorales, una expresividad, una fuerza, una energía, se come la pantalla. O sea, si ya Henry Fonda está el pobrecillo diciendo, bueno, a ver cuándo me vuelvo a caer, pues Preston Sturges le escribe una obra directamente a ella, prácticamente, porque está espectacular. También estará en Bola de Fuego, pero en Bola de Fuego es otra cosa. Pero a mí me fascina esta mujer, que además fue una de las supervivientes del cine mudo. Es verdad que vivió poca etapa del cine mudo, pero empezó en él y supo transicionar de una forma muy exitosa, de hecho súper exitosa, a todo lo que era el cine sonoro, ¿no? También tuvo una etapa bastante famosilla, digamos, en las películas precódigo. Es decir, hay ella junto con Mae actrices... West y esta gente era de las Femme Fatale que empezaron en la época precódigo, ¿no? Tú eso lo sabes más. Exacto. Sí, pero bueno, hay otras actrices, por ejemplo, que no se supieron amoldar o no les dejaron amoldarse, ¿no? a este tipo de papeles un poco más recatadas, como Barbara Stanwyck, no en este caso, pero por ejemplo Miriam Hopkins, que es una actriz increíble de comedia y demás, no le dejaron, era una mujer libre, digamos, por un tema de alguna manera, y no le dejaron amoldarse a lo que es el cine bajo el código. No iba sobre, o sea, no iba dentro, no iba por el embudo que querían ellos que fuera, digamos así. Hay directores como por ejemplo William Wyler, que sí que la rescató para algunos papeles, ¿no? Pero en este caso, bueno, hablamos de, por ejemplo, me estoy desviando, ¿no? Pero bueno, No pasa nada. ese tipo de actrices que como veíamos en Sunset Boulevard, que no se supieron amoldar el cine sonoro, pero no solo eso, sino que entre el fin de la época silente al inicio del Código Hays hay unos años ahí de cine precódigo que hay una serie de actores, actrices que quedaron en el olvido porque tampoco les gustaban en los estudios como personajes que eran más estridentes, más provocadores. Bueno, Mae West es uno de los personajes que digamos que sería Norma Desmond, ¿no? Entiendo, en el Crepúsculo de los Dioses, la que tú has dicho, es ese estilo, es ese modelo. Bueno, ella, Norma Desmond, también, claro, ¿no? pero Norma Desmond, el personaje, no hizo películas sonoras, solo hizo películas silentes. O sea, se quedó directamente... No pasó por ese intermedio, digamos. Claro, sí. Pero bueno, sí. Perdón, adelante. Como en la partida de Bridge que juega en la casa Norma Desmond con sus tres compañeros, ¿no? Que uno es Buster Keaton, otro es Louis B. Mayer y otro es, no me acuerdo qué actriz, y son todos estrellas del cine mudo que ni siquiera hablan. Entonces son como las figuras de cera que hay allí, que no hablan. Se quedaron ahí en el olvido, vamos. Y además está Buster Keaton ya un poco mayor y da un poco de penilla. De penilla, sí que es verdad. Sí. Esta película yo creo que tiene uno de los grandes pilares del Screwball, que es precisamente la subversión o la inversión de género, ¿no? De roles, digamos, de roles tradicionales, ¿no? O sea, aquí estamos viendo una mujer que lleva la sartén por el mango, que tiene, no sé, pues toda la estrategia montada en la película, ya no solo por las zancadillas y todo lo demás, sino que, bueno, se enfrenta, entre comillas, a un antagonista o a un personaje que es un hombre muy ingenuo, que es un hombre que está viendo las tortas como le van cayendo, ¿no? En plan y ella va, pues, en este juego
de amor o erótico que hay entre ellos, ella siempre lleva la voz cantante y eso es lo que lo hace muy divertido también. Entiendo que cuando lo vieron en aquel momento, en aquella época, tenía que ser también mucho más divertido y provocador incluso ver cómo la Stanwyck está llevando a este hombre por el camino de la amargura, vamos. Es muy divertido esto. Sí, también pues nos dice aquí el ChatGPT que fue un gran éxito de crítica y suele aparecer en las listas de mejores comedias de la historia. Preston Sturges hemos dicho que consiguió control creativo como director. Nos dice también que Barbara Stanwyck está deslumbrante, mezcla sensualidad, ironía y ternura. Henry Fonda, habitual en papeles dramáticos, brilla aquí en clave cómica, entre paréntesis no lo pone, aunque a él parecía estar incómodo. Tiene uno de los diálogos más rápidos y sofisticados del cine clásico y es considerada una de las grandes obras del género screwball. Esta sería la que hemos avanzado, pero bueno, ahora vamos a volver atrás, nos vamos a ir atrás. Me he avanzado unos cuantos años, pero nos vamos a ir hacia atrás, porque básicamente tenemos una peli anterior que me la he dejado y aún no estamos, faltan 2 horas para medianoche, pero mira, me lo pillo aquí un poco así por pinzas. Película Midnight, película de 1 hora y 34 minutos, apta y del año 1939. Un millonario parisino intenta utilizar a una corista para que destruya la aventura de su esposa al tiempo que un taxista la persigue con interés romántico. Michel Leisen sería el director, Charles Brackett, Billy Wilder y Edwin Justus Mayer serían los guionistas de una película interpretada por Claudette Colbert, Don Ameche, John Barrymore, Francis Lederer o Mary Astor. A mí me sonaba Mary Astor por el halcón maltés. Vale, yo decía, esta es la halcón maltés, pues sí. Elaine Barry, Hedda Hooper, entre otros, una película que tiene una nota media de 7,8. ¿Has dicho Hedda Hooper? ¿Está Hedda Hooper? A ver. Sí, porque ella era actriz en estos años. Mira, Hedda Hooper. Sí. Bueno, antes de pasarse al periodismo rosa. Claro. Aquí es donde pudo descubrir, bueno, aquí, pero periodista aquí y rosa, en las películas anteriores se hizo, entre comillas, colega, le gustaba mucho el salseo. Entonces, conocía de primera mano cómo se movía todo esto del tema del cine entre bambalinas, digamos. Y fue muy mala malosa. Malísima. Vale, pero esta era la que era una especie de grano del culo de muchos actores y directores, ¿no? ¿Temblaban cuando ella hacía las críticas o no? Exacto, es la Carmele Marchante de la época, vamos. Pero con mucho más poder. Hombre, estaba o sea, era como Bollero, pero en mujer. Bueno, ¿cómo se llamaba esta? ¿Cómo se llamaba esta que estaba por las tardes o las mañanas? Bueno, no me acuerdo. La periodista española, que luego la hija también, bueno, no sé. María Teresa Campos. María Teresa Campos. Esa sí que tenía poder también. O Ana Rosa también. Ana Rosa Quintana. Es la Ana Rosa Quintana de tiempos A en América. Pues imagínate. La nota, pues hemos dicho que tenía un 7,8 de 66.400 votos, hay una coma en medio. El 8 es la nota más usada por un 32% de los votos, sigue del 7 con un 20%, del 9 con un 17% y del 10 con un 16,3%, una nota bastante alta. Vamos con Nair. ¿Qué nos dice Nair de esta película? Bueno, que es, digamos, la primera colaboración importante antes de que Wilder dirigiera de Charles Brackett y Billy Wilder, una de las duplas que nos dieron clásicos inolvidables, ¿vale? Luego veremos otra película también guionizada por ellos. Esta película es muy, muy visual. De hecho, el director de fotografía en este caso es Charles Lang y aquí no es Greg Toland, pero utiliza también la profundidad de campo y bueno, es un director de fotografía que trabaja mucho con Leisen para crear así composiciones con capas y tenemos normalmente primer plano, se ve aquí también en esta imagen, ¿no? El primer plano, plano medio, el fondo, todos ocupados, todos aportan a lo que es la escena y de hecho en la escena del baile vemos lo que es todos los personajes, ¿no? También
Es una película de la Paramount que está en su pleno apogeo. Pedro Colbert está iluminadísima como una estrella. Y también hay que tener en cuenta, como comentábamos antes, que Mitchell Leisen, que es el director, había trabajado como diseñador de vestuario, y se nota muchísimo en esta peli. Es como si fuese una película de Lubitsch, pero sin el cinismo de Lubitsch, ¿vale? Y se acaba de levantar mi hija. No pasa nada. Pero bueno, pues que sí. Se ha levantado. Vale, se levantó. No pasa Supongo nada. que, bueno, en fin, que para mí es decir, una película de Billy Wilder con mucho ritmo, con también, pues, algo subversivo, como puede ser, en este caso, las películas de Screwball. Normalmente, sabéis que bajo el código Hays tenían que tener un final feliz, o que la persona que hace el mal tiene que ser castigada al final. En este caso, lo raro de este tipo de películas es que el personaje principal, Eva, perdón, no es el mismo personaje que aparece, digamos, en otro tipo de películas, ¿no? No es tan no se guía tanto por la apariencia, ¿no? Como podría hacer pensar al principio de la película. Sí, a mí es una película que me ha encantado. Me ha gustado la película, va como un tiro, se nota la influencia de Wilder por todas partes, o sea, es casi vamos, si no la está dirigiendo da un poco igual, porque te das cuenta de esta clase de películas tienen un guión que es que la fuerza de los guiones de estas películas está articulando prácticamente todo, y se junta también, por ejemplo, lo estás poniendo ahora, la actriz Claudette Corbett, que está espectacular, está fantástica, Sí. guapísima, y además deslumbrante en un París que tiene mucho protagonismo, porque es una ciudad, o sea, es un decorado que tiene mucha presencia en el argumento de la propia película, ¿no? En esta ciudad de París, que casi parece que está dominado por el gremio de los taxis, que a mí me ponía un poco de los nervios todo el rato, porque parece que ellos van haciendo y deshaciendo a su antojo, y cuando lanzan sus legiones a las calles parisinas en busca de su propósito, parece que nadie les puede parar, ¿no? Eso me generó un poco urticaria mental, pero también es muy divertido cómo se tratan esta clase de elementos narrativos que hacen que la película sea mucho más completa. Se nota muchísimo la mano de Billy Wilder en esta peli. Y hay una cosa que quiero comentar, y es que de las de Screwball que vamos a tratar, creo que esta es donde está mejor plasmado, no sé si mejor, pero sí más plasmado el lujo. El lujo y el boato, como lo queramos llamar, y que a mí me lleva o me recuerda un poco a un par de películas de John Landis, que son de los años 80, que es Entre pillos anda el juego, no me acordaba, y El príncipe de Zamunda, que también juegan un poco con este rollo de presentar a una clase aristocrática riquísima, que están como medio ociosos, que se dedican a jugar con la gente pobre, como os acordáis que hacían con la película de Dan Aykroyd, me parece que con Eddie Murphy, que es que le dicen, no, ahora te vamos a vestir de rico y a ver cómo actúas, no sé qué. Pues el juego que tiene aquí el personaje con Claudette Corbett es parecido también, ¿no? El hecho de vamos a jugar y subvertir los roles, y aquí entra en juego la clase alta con la clase más baja, y yo veo un poquito de Landis en el planteamiento formal en esta película. Es una película muy divertida. A mí me ha gustado. A mí me hace gracia que comentes que se nota el toque de Billy Wilder, porque Billy Wilder odió esta película. Ya, sí, porque por lo visto luego se la suavizaron mucho, ¿no? O sea... Muchísimo, le quitó muchísimas cosas, Mitchell Leisen, y de hecho fue una de las razones por las que se lanzó a ser director, porque le tocaron el guión, porque, bueno, Billy Wilder era un maniático perfeccionista,
y de hecho cambió líneas, reescribió escenas, improvisó mucho con los actores, que eso Billy Wilder lo odiaba, y se enfadó muchísimo, Pero bueno, Pues yo creo que sin aún así se esto sigue no notando. habríamos tenido Perdición, ni El crepúsculo de los dioses, ni Apartamento, Claro. ni nada. Así que muchas gracias a Mitchell Leeson por enfadar a Billy Wilder. Claro, fue el Aquí también detonante. nos dice, por ejemplo, que fue nominada al Oscar a Mejor Guión en los premios de la Academia. Pero claro, es del año 39, perdió Sí, contra No, el año Caballeros 39 es sin espada. insuperable. claro. Caballeros sin espada. John Barrymore ya en la última etapa de su carrera roba escenas con su carisma. Es un gran ejemplo de cine sofisticado pre-Segunda Guerra Mundial ambientado en una Europa idealizada, ¿no? En cierta manera. Combina romanticismo, crítica social ligera y muchísimo ingenio. El guión tiene el sello afilado de Billy Wilder antes de convertirse en director legendario. En este caso no se ha equivocado porque Billy Wilder es un director legendario. O sea que ahí ha acertado de lleno. Nos dice también aquí de Chacalac, nos ha dicho varias cosas. Una es Donna Meche hacía muy bien en El Diablo, dijo no de Lubitsch. También nos ha dicho el maestro que lo inspiró a todos es Lubitsch. Wilder siempre se preguntaba cómo lo haría Lubitsch. Y pues bueno, también la anterior también nos ha hablado de que le gustaba bastante la anterior película que hemos hablado. Bueno, y no hablamos nada de John Barrymore, que estaba totalmente borracho durante todo el rodaje. ¿Vale? No. A ver, John Barrymore es uno de los actores más grandes de su generación, eso yo creo que nadie lo pone en duda, ¿no? Pero No, está evidentemente. totalmente, pero vamos, se nota. Y bueno, está bien plasmado en la película. Pero tenía problemas, muchos problemas para recordar las líneas. Y durante esta peli, Imagínate cómo iba el tema. o sea, para que salga borracho, en fin. Y ya os digo que en la película necesitaba que le escribieran los diálogos en carteles fuera de cámara para poder leerlos. Al estilo Brando, ¿no? Al Mitchell estilo Leisen, que era Marlon Brando. consciente sí, de hecho, hoy, no sé si fue ayer o hoy, vi a Robert Duvall con un cartel con el diálogo Claro. encima del Sí, Padrino. de Marlon Brando, ¿no? Sí. Porque no quería, En El Padrino. no quería Claro, el Padrino, ¿no? sí. Sí. Y, Imagínate. y bueno, yo creo que este papel le va al pelo a John Barrymore, porque bueno, es que no tenía ni que fingir, es decir, el timing este que tiene es totalmente real, no está era tal cual, ¿no? Es tal cual. Esto también le pasó a otro de los grandes borrachuzos de la historia del cine, es Robert Shaw, que también le dijo Spielberg para Tiburón que cuando tenía que hacer de antiguo viejo viejo capitán de barco tal, dijo, bueno, intenta venir un poco desaliñado, no sé qué, dice, no, si este ya viene de casa así, o sea, todo el día borracho. La escena de esto de cuando están enseñándose las hablando, ¿no? Es así, ¿no? Sí. Los borrachos como púas, ¿no? Sí. Y seguramente no debía ser agua lo que tomaban, o sea, debía ser algún tipo de licor bueno. Robert Shaw, seguramente. Seguro, vamos, en esa época vamos fijo. Pues aún nos quedan dos peliculitas pequeñas que hemos elegido. Hemos dicho, hombre, pongamos dos normalitas, no pongamos todo aquí peliculones, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos dicho, pues vamos a poner una película pequeñita que se llama Bola de Fuego. Es una película de 1941, Ball of Fire, es el título original. Aquí ya nos hemos ido casi a las 2 horas, 1 hora y 51 minutos, del año 1941. Un grupo de profesores que me encantan, eso lo he puesto yo, que trabaja en una nueva enciclopedia, se encuentra con una cantante de club nocturno muy habladora que es buscada por la policía para que les ayude a acabar con su amante, un jefe de la mafia. Dirigida por Howard Hawks, un director poco conocido. Guionistas Charles Brackett, Billy Wilder y Thomas Monroe, de una película interpretada, entre otros, por Gary Cooper, Barbara Stanwyck, Oscar Homolka, Henry Travers, el ángel, mi ángel de Qué bello es vivir, S.Z. Sakal, Tully Marshall, entre otros, básicamente aquí ahí va. Dan Andrews, por ejemplo, también está. Dan Duirea, que me encanta en el papel que hace también en la película, entre otros. Y tiene una nota, evidentemente, de 7,7, porque del 7 hoy no bajamos, de 16.000 votos. La nota más usada es el 8, que lo usa un 32,5% de la gente para votar la película, seguida del 7 con un 22,9%, seguida del 9 con un 16,2% y seguida del 10 con un 13,8% de los votos. Antonio.
Pues, Primeras palabras. ¿qué más se puede pedir, ¿no? Que dirija Howard Hawks y que, y que el guión lo escriba Billy Wilder, ¿no? Y que luego lo interprete Gary Cooper y Barbara Stanwyck, ¿no? Es como, Bueno, venga, dame y más, la, dame y la más. te doy más, banda sonora de Alfred Newman y Toma. fotografía de Greg Toland. Ah, O sea, es Greg Toland. Ostras. sí, claro. Sí, 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 Ostras. sí. Imagínate. Ostras, joder, pues yo Es estoy que, ya pues, claro. por echarme a la calle a correr. Una cosa Hombre, tremenda. Es que, Pues puede sí, pasarte. maravillosa película. Bueno, Bárbara Stanwyck está impresionante otra vez. Y bueno, yo no sé si se come más la pantalla aquí que en la anterior. Aquí parece como que tiene un poquito más de coralidad y que parece que comparte un poco más de pantalla, pero la verdad es que es divertidísimo ver cómo, bueno, pues esta es una especie de Blancanieves moderna. Ella aparece de repente ahí con estos señores que están ahí a su rollo, totalmente desconectadísimos. Y sí que es cierto que creo que en este caso, aunque la viéramos en inglés con subtítulos, a no ser que seas un nativo inglés, entiendo que tiene que ser muy complicado captar todas las, en fin, todo el lenguaje slang, todas las dobles sentidos o triples sentidos, sobre todo porque ni siquiera son los de ahora. O sea, yo creo que un inglés o un norteamericano actual le pone esta película y tiene que decir, que se decía de esa manera porque es como se hablaba el slang callejero de los años 40, ¿no? Y ahí es donde a lo mejor uno se pierde un poco más, pero bueno, uno acepta que no lo entiende y la película sigue yendo como un tiro, ¿no? También es una película que yo creo que describe muy bien, y eso está muy bien hecho en la película, aunque son unas pocas escenas, el mundo del jazz, el mundo de la música. O sea, aquí hay menos boato, aquí hay menos lujo. O sea, se ve lujo, pero es un lujo mafioso. Es un lujo el que pueden tener los mafiosos en un club lleno de chicas bailando y un montón de humo, pero se ve el jazz, o sea, se escucha el jazz, se escucha la buena música que imperaba en aquel momento y la diferencia que hay brutal entre el mundo de donde viene Barbara Stanwyck, el personaje de Barbara Stanwyck, y el mundo de estos 7 enanitos que están pues aislados en su enciclopedia, ¿no? Pero es una película maravillosa. Sí, bueno, tú lo has dicho, es como una Blancanieves moderna, ¿no? Es decir, el personaje de Bárbara Stanwyck huye del peligro como Blancanieves, ¿no? Luego se encuentra un refugio con hombres inocentes, digamos, que son los profesores, que es como los enanitos, ¿no? Luego se enamora del príncipe, que es el octavo enanito, vamos, Gary Cooper, y luego el villano la encuentra y se la lleva, y luego hay un rescate de los enanitos, ¿no? Usando sus habilidades, porque son profesores universitarios, bueno, muy inocentes. Es una película súper tierna, aunque digamos que es como una especie de Blancanieves, para mí me parece súper original, con unos números musicales increíbles, si os gusta el jazz. Aquí también comentar que si anteriormente en la película que vimos antes, en Medianoche, Billy Wilder no le gustó nada lo que hizo Mitchell Leisen, aquí Howard Hawks fue la gota que colmó el vaso y con Charles Brackett hizo una promesa, y es que a partir de ahí todas sus películas las iban a escribir y dirigir ellos, ¿no? En este caso Billy Wilder dirigiría y escribiría con Charles Brackett todas sus películas. Y bueno, y así descubrimos todo esto. Gary Cooper también era otro de los actores, igual que Henry Fonda, que odiaba la comedia. Era un actor dramático, estaba súper incómodo también, y durante el rodaje también estaba convencido de que estaba siendo ridículo, lo mismo que Henry Fonda, y bueno, yo creo que le queda bien también. Es decir, Sí. cuando está en el número este de Drum Boogie, cuando sale Barbara Stanwyck a cantar, tiene ese tonito de altivez que está apuntando las palabras en su libretita. Y se nota también la dicotomía entre cómo es la presencia en pantalla de Gary Cooper y la de Barbara Stanwyck, que está totalmente, no sé, está natural y no sé, es como si la ves ahí, es que es tal cual, Sugar Puss, ¿no? Y bueno, me parece una película súper divertida, de las películas más divertidas de Billy Wilder, no dirigidas por él. También es una película que tuvo varias nominaciones al Oscar, nominación a Barbara Stanwyck incluida, y
Y bueno, y también que tenemos como decía Jordi, el ángel de la guarda Sí, de Que oyes vivir. O sea que, ¿qué más bueno, se aquí puede pedir? es que, a ver, y aparte Howard Fox dirigiendo, que lo decías tú, Antonio, ¿no? Que yo creo que Bola de Fuego con la fila de mi niña y Luna Nueva, eso es como el trío de Screwballs cómico de Howard Hawks, ¿no? Es decir, es Ujú, basado también un poco más en el físico que en el diálogo, aunque ujú. bueno, tiene base de diálogo bastante interesante, aunque lo redujo respecto al guión original, un ritmo rápido también y bueno, las mujeres teniendo más poder y los hombres siendo un poco incompetentes, digamos, ¿no? Sí, Pero eso sí, creo que respeta bastante a tanto a las mujeres como a los hombres en ese sentido, ¿no? Y este sentido de lo que es el diálogo, de la forma de tratar a los personajes, yo creo que implicó un legado que llegó hasta las comedias románticas que llegaron hasta nuestros días, las de los 90, ¿no? Es decir, el nerd, que es como el héroe romántico, que yo creo que abrió la puerta bastante a personajes como los que hacía Woody Allen, por ejemplo, en Annie Hall, ¿no? Este intelectualoide neurótico, ¿no? Y todas las películas que protagonizaba Woody Allen. O, por ejemplo, El Graduado también, con Dustin Hoffman como prota. sí, Y sí, de sí. hecho, ya por último y acabo, me parece que es la película en la que se basaron para hacer una serie que a lo mejor conocéis, que se llama The Big Bang Theory, porque es casi exactamente lo mismo. Ah, pues No mira, no no, no no, no lo tiene había pensado, no lo había no pensado, pero tiene sí, no sí, tiene sí. un poquito de mafia, pero es que Penny es el personaje de Barbara Stanwyck y luego, a ver, no hay tantos científicos, sino que son, bueno, pues es una pandilla pequeña de científicos, ¿no? Pero básicamente es Bola de Fuego. Yo creo que Pues tiene bastantes toques en ese sentido. la verdad es que nunca lo había pensado de esa manera, ¿no? Pero la verdad es que sí, eso es bastante, es Penny y sus circunstancias y los Ujú. científicos y las suyas, y cómo esos dos mundos colisionan. La verdad es que sí, podría ser, yo no sé si se ha dado anterior a Bola de Fuego alguna situación No lo sé. narrativa o de guión parecida a esta, pero sí que es verdad que es muy revolucionario, ¿no? Porque parece que está imprimiendo un nuevo arquetipo de historia que puede dar mucho juego y lo que dice Nair, que luego bien se explota en los 90 e incluso en las series, incluso hoy en día, ¿no? El personaje de Gary Cooper, quizás, aunque él no se sintiera también especialmente cómodo porque él, bueno, pues tenía ese perfil un poquito más seriote, por decirlo de alguna manera, ¿no? Explotando esa faceta un poco más seria. Las colaboraciones que hace con Robert Capa, por ejemplo, es Robert Capa, ¿no? Siempre lo confundo con el fotógrafo. Frank From Capra, Robert Capra, ¿cómo es el director, Nair? Que nunca me acuerdo. Frank Robert Capra. Frank Capra, eso. Es que está, Frank es que es el esto director. es que está el fotógrafo, está el otro, vale. Sí. Pues los personajes que hacía él con Capra eran como más cándidos, como más representando la parte positiva de la vida, la Mm, parte ilusionante, ¿no? Un poco ese. Y aquí es más tontorrón, aquí es un poquito más, pues eso, un poco síndrome de Asperger, ¿no? Que está ahí como metido. Y la, sí. y, la, y la gracia está en ese descubrimiento que él hace, que es como que no es la alta cultura, no es la cultura Mm, que va a salir en un diccionario o en una enciclopedia, sino lo que se mm, está viviendo realmente en los grandes Mm, clubs de jazz y cómo está hablando la gente. Y mm, por último, sí. quiero romper una lanza a favor del doblaje, porque sin entrar a valorar la calidad del doblaje en relación a las voces, me parece que está muy trabajado el slang que han adaptado al castellano. Mm, No sé en otros idiomas, pero en castellano está como muy bien conseguido, ¿no? O sea, y esto creo mm. que por lo menos yo lo quería comentar porque no ralentiza ni supone una torpeza. A mí me parece que está muy bien. No, yo esta ujú. vez la vi en versión original y, claro, no me acuerdo bien del doblaje, pero sí, comentar que hay expresiones que el propio Billy Wilder y Charles Brackett
crearon y que se Ujú, quedaron para la posteridad. Por ejemplo, Yomi Yomi, que eso ujú, no existía antes de la película y ahora ujú. cualquier persona que El lea Yumi lo Yumi de son Yumi. los besos, ¿no? Lo que dice Bárbara No, Stanwyck, no, que le dice, lo esto es un de Yumi, esto es un Yumi. sí, Ah, sí, no. sí, sí, Ah, vale, sí. vale. No, Sí. que es delicioso, algo delicioso, ¿no? Yumi No Yumi. sé si el doblaje era ñam ñam o algo así, era como también Mm, un cambio de nombres, evidentemente, pero ujú, sí, sí, eso, ¿no? Y que también tiene gracia los personajes de los profesores, ¿no? Cada uno parecía que tenía, algunos no tanto, pero había otros que tenían como más diálogos. Me encantaba ese que le explica lo de Freud, ¿no? Le habla de ujú, Freud y no sé qué, y se lo explica y tal. O sea, y después lo de la escena esa del cuadro, ¿no? La Mm. escena del cuadro, que están ahí haciendo como la conspiración para que se queme la cuerda con el microscopio y todo eso está muy bien. Esa escena es una de las que más me gustó, ¿no? Está muy bien hecha. Bueno, todo en general, y eso que mm, ha dicho Nair antes, es muy tierna, ¿no? Es una peli ujú, que los personajes, sobre todo los profesores, pues eso, ¿no? Parece un poco los siete enanitos, pero aparte es lo que decimos, o sea, son muy tiernos los personajes y quizás también por eso es por lo que ella después es como si cambiara un poco su manera de ser gracias al contacto que tiene con estos eh, buenos abuelitos, ¿no? Parecen todos abuelitos de ella. Una de las más grandes Scribble eran de Fanca para la fiera de mi niña, Arsénico por compasión, nos decía de Chakalak. ujú, Pues quizás es la película con la que vamos a hablar ahora para acabar el directo, que son las que más me han gustado. mm, Y creo que eran las que había visto. Las otras me han gustado, las que he podido ver, pero Bola de Fuego me ha gustado mucho volver a verla. Hacía tiempo que no la veía, habían cosas que no me acordaba. Y de la siguiente, y así ya pasamos a la siguiente, pues es una película que verdaderamente está muy, 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 muy bien hecha. Es una película que espero que no nos pase nada por poner lo que vamos a poner, que es el póster. ujú, Ser o no ser, To Be or Not to Be, 1 hora y ujú. 39 minutos para mayores de 14 años, de 1942. Durante la ocupación nazi de Polonia, un grupo de actores se ha envuelto en las actividades de un soldado polaco que intenta encontrar a un espía alemán. Dirigida por Ernst Lubitsch, Melchior Mengiel, Edwin Justus Mayer y el propio Ernst Lubitsch son los guionistas de una película interpretada, entre otros, por Carol Lombard, Jack Benny, Robert Stack, Félix Bressart, Lionel Atwill o Stanger Ridges, entre otros. Hay más gente, evidentemente el cast es más largo, con una nota de 8,1, hemos pasado ya del 7 al 8,1 de 49.000 votos, siendo la nota más usada el 8 con un 29,9% de los votos, seguida del 9 con un 21,6, seguida del 10 con un 19,9 y del 7 con un 14,8. Nair, ¿qué te parece la peli? ¿Qué nos puedes Bueno, decir? lo que es una de las películas más valientes que se hicieron en esta época. Yo la pongo al nivel del Gran Dictador. ¿Mm? Son 2 películas diferentes, pero son 2 comedias. Una, El Gran Dictador, es del año 40, que ya, Mm, bueno, Chaplin ya mm, venía haciéndola desde el 38, creo recordar, o 37. Estuvo varios años para hacer El Gran Dictador. Esta es del año 42, un par de años después. Chaplin es más, bueno, comedia física, sentimental y luego termina con un discurso serio. En este caso, Lubitsch, como siempre, es comedia sofisticada. La crítica está más sofisticada, más cínica, nunca abandona la comedia, ¿vale? Pero, pero digamos que aquí lo que reina es la elegancia, como en todas las películas de Lubitsch, ¿no? Tiene una capacidad de sugerir sin mostrar, y te engaña, porque si alguien no vio esta película, al principio no sabes qué estás viendo y te piensas que Mm, algo es real cuando en realidad no es real, ¿no? Entonces, juega un poco con tu verdad. percepción. Y bueno, aquí, Luis también hace algo superimportante, que es, ridiculizar a los nazis sin trivializar lo que es el Nazismo, holocausto, ¿no? bueno, Mm, digamos, las muertes, ¿no? De hecho, las muertes. Ujú. él cree que ridiculizar el nazismo es un acto de resistencia, ¿no? Y la película obviamente nunca muestra los campos, no se enseña la atrocidad, no, pero tampoco lo niega. Entonces, bueno, los nazis aquí son como bufones, peligrosos, son Mm, estúpidos, pero matan además, ¿no? Entonces, esa combinación que tiene Lubitsch a mí me parece súper interesante, ¿no?
Bueno, los personajes también increíbles. Jack Benny como Joseph Tura Impresionante. digamos, es Brutal. maravilloso, o sea, tal cual es el personaje. Benny era comediante de radio antes de ser actor y era famoso por su vanidad fingida, ¿no? Por su timing y demás. Y Joseph Tura, bueno, pues es ese actor egocéntrico obsesionado con Hamlet. Por eso se llama Mm, Ser o no ser esta película por la línea de Hamlet, ¿no? Y Maravilloso. bueno, que lo de ser o no ser se convierte en un gag recurrente bueno, que sí, no es voy a muy hacer bueno. spoilers, ¿no? Pero No, no, mejor para que no. para que se disfrute de la película, pero es un gag recurrente que está muy, muy Sí. bien. Carol Lombard en su última actuación, porque luego creo Mm. que no sé si murió poco después del estreno o antes del estreno o algo así, en Creo accidente de que avión. Justo antes, o antes, sea, antes, creo yo Antes. creo que, que era. creo que cogió el avión para volver a Estados Unidos procedente de no Antes, sé dónde antes. para llegar al estreno o algo así. Unos O días sea, Ostras, no, es antes. no que llegó a ver el estreno. No. mm. Y bueno, es que Lubitsch aquí, pues, es como, para mí, como Mozart, digamos, Mm, el Mozart de la comedia, digamos, ¿no? De mm. la comedia Esta escena es brutal, ¿eh? me Esta escena es Buenísima. enorme. es Es buenísima, es que es enorme. buenísima. Es Pero que es si tuviese que elegir buenísima. una película de todas las que hemos analizado hoy, para mí Mm, esta, Sí. y mira que sí. soy fan de Billy Wilder a morrer, Mm. como diríamos aquí, pero esta para mí es súper especial y Es que es maravillosa. muy buena. Es muy buena. Sí, sí, sí. O sea, bueno, no es que tenga una escena, es que tiene muchas escenas, ¿no? Mm. Nos dice eso, el ChatGPT nos dice, fue la última película de Carol Lombard, que murió trágicamente en un accidente aéreo poco antes del estreno. En su momento generó polémica por tratar el nazismo en clave de comedia. Hoy está considerada como una de las grandes sátiras políticas de la historia del cine. Tiene un remake de Ah, 1983 sí. dirigido y protagonizado por Mel Brooks. Es Mm, verdad que me suena eso, como si mm, tuviera algo así. Mezcla humor sofisticado con tensión real. Lubitsch demuestra su famoso toque Lubitsch, elegancia, ironía y doble sentido. Se burla del nazismo cuando aún era un conflicto activo, ¿no? Evidentemente, estaban metidos en ello, ¿no? Me encanta el tema de cuando se hace pasar aquí el personaje. Después está Robert Stack, ¿no? Que después que fue el que hizo también la serie de Los Intocables, ¿era? En televisión, creo que era. Robert Stack, quizás, me suena como si fuera esto. Carlos Lombard, pues evidentemente está muy bien. Esto que decía una Nair un poco al lástima. principio, ¿no? Del principio, ¿no? Que ves en No vamos Varsovia, a ¿no? decir Thriller en para la Varsovia, claro. gente sí, No, para la sí, gente que sí, pero no no haya diremos. visto la película, bueno, esto No diremos cómo van y de qué van y por qué no, sale así ni nada, pero pero es bueno, que sale es muy esto chocante, ¿eh? Es que muy chocante. sí. La gente De mirando. hecho, aquí hay como si fuese matrioscas, una cosa de dentro de la otra, Sí. está muy Sí, 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 sí. Es una locura, porque Está. es nunca sabes, o sea, es como teatro dentro del cine, pero luego a la Mm. vez la realidad es teatro y cine. Bueno, es una cosa loquísima, pero que Sí. está tratada con tan buen tino y tan buen gusto Mm. que te mete de una De forma lleno, sí, sí. de lleno, o sea, de repente Sí, estás sí. como levitando, te dejas llevar a cada puerta que Lubitsch nos hace cruzar, porque si una cosa hay en el cine de Lubitsch son puertas que se cruzan, puertas que se abren, puertas que se cierran, puertas que Mm. te dan acceso, eso que has comentado de la escena esa maravillosa, Sí, sí, sí. acordaos de cómo empieza esa escena. O Mm. sea, acordaos de cómo sí. entra por la puerta a la Sí, por la habitación. puerta, voy a dejar un rato. Y es Voy a dejar que un rato. el Sí, sí. señor Tula es que no solo tiene el famoso running gag o el gag que casi le da, bueno, que le da título a la película, sino que tiene otros running gags que son también divertidos, ¿no? Como cuando le está diciendo a todo el mundo, dice, bueno, pero usted conoce a este famoso actor polaco, que no Sí, sé qué tal. sí, sí. O sea, los caretos que pone este hombre están curradísimos. Y luego sus inseguridades, sus celos patológicos, su obsesión con el personaje de Shakespeare, o sea, con los Mm, personajes de Shakespeare, ujú, es realmente divertido. Empatizas con los personajes enseguida. Además, es una película también muy coral. mm. No obviamente hay protagonistas, pero te metes incluso hasta los nazis también tienen
no sé, son hasta graciosos, quiero decir. O sea, Sí. dentro, en este sentido se nota que Wilder es de la escuela Lubitsch y porque Wilder también lo hace, que es Sí, claro. plantarte una tragedia brutal, pero de una manera sofisticada, elegante y como que parece que no está pasando nada, pero lo que te está costando es súper serio, ¿no? Entonces aquí se ve muy bien también ese toquecillo, ese toque Lubitsch. Entonces, y Carol Lombard está guapísima, creo que murió con 33 años, está espectacular, está impresionante y me gusta mucho el hecho de pensar que los actores, con su arma profesional, que es la actuación, también pueden contribuir a la lucha contra el fascismo. De forma directa, ¿eh? No me refiero blandiendo un arma ni disparando, sino diciendo, voy a usarlo como lo haría un electricista o un carpintero haciendo lo mismo, ¿no? Me gusta. Bueno, Lubitsch mismo, como comentaba antes, él se pensaba que ridiculizar a los nazis era un acto de resistencia, es decir, que era una forma de denuncia real, ¿no? Hacer una comedia relacionada con esto, dejarlos mal por una comedia. Yo creo que esta película además, bueno, aparte de lo buena que es, ¿no recuerda también? Antes hablamos de Mel Brooks y del remake de esta película, pero ¿no veis que tiene algún tonito con los productores de Mel Brooks? O sea, el tema de Hitler, ridiculizar a Hitler y demás, el musical este de los productores. ¿Lo habéis visto? Sí, me suena. Hace tiempo. Que no la he visto. Debería volver a verla, porque hace tiempo. Es Pero una sí que me locura. suena algo. Es una película de Mel Brooks, comedia típica de Mel Brooks, que es de un musical. Entonces, bueno, los productores se piensan que... De hecho, hay un remake posterior con Matthew Broderick, pero que es bastante malo. Pero la de Mel Brooks son unos productores que quieren hacer un desfalco haciendo una adaptación de la peor obra que hay del mundo, porque es una obra malísima y así ganar dinero con una serie de cosas. Y hacen un musical y bastante loco y ridiculizando a Hitler, ¿no? Y al final de lo mala que es, hacen algo bueno y es como una locura. De hecho, es que hay una escena para seleccionar el Hitler especial que va a protagonizar el musical y es súper pinchante. Pero bueno, tampoco quiero hacer spoilers, pero... Eso que has dicho me suena. Eso que has dicho me suena de haberlo visto. Esa escena tan loca, tan loquísima. Sí. Hay que verla. El número musical es, creo que se llama Primavera con Hitler, una cosa así. También está muy bien. Y yo creo que, aparte del remake que hizo Mel Brooks, esta película influyó para hacer también los productores, que no sé si tuvo alguna nominación al Oscar o algo así, pero está muy bien. Es una película estupenda. Para mí es mi favorita de las que hemos tratado hoy, para mí también. siendo las demás también muy buenas, pero si tengo que recomendar una, me quedo con esta, definitivamente. Y sacando esta, ¿cuál? Porque yo creo que hay unanimidad. Bola de Fuego. Bola de Fuego, sí, yo también. Y luego, muy a la par con Midnight. Midnight me gustó muchísimo, me gustó un montón. Era para mí una película completísima. Además, muy divertida, en momentos realmente desternillantes. La que menos me gustó es la primera, que ya lo he comentado, y la de... ¿Cómo se llama? La que hemos comentado, de Bárbara Stanwyck. Las tres noches de Eva, sí. Sí, pero porque argumentalmente me acabo desconectando, pero es cosa mía. O sea, si la ves de otra manera, probablemente no sé, te entretiene igual, pero sí, pero vamos, esta vuela mucho más lejos que las demás. Si no es esta, yo elegiría Bola de Fuego y después La Cena de los Acusados, fíjate. Que es la primera, la que menos te gustó a ti. Esa es la que menos me gustó, sí. También a mí me gustó por la parte, en cierta manera, que se aleja un poco del screwball, ¿no? Que es la parte tipo, pues eso, Poirot o la parte de investigación, también me gustó bastante. Pero sí que es verdad que las dos que hemos dicho que nos gustan más a todos los que estamos aquí son esas dos me gustan. Esta es la que más me gusta. O sea, yo creo que esta tiene un nivel superior a las demás en todo, ¿no? Pero todas son muy buenas. Sin hacer spoiler, aquí en Ser o no ser hay una escena particularmente que recuerda a otra que hizo Tarantino en Malditos Bastardos,
Y luego hay algún que otro plano que también, a mí particularmente entiendo que es así, recuerda mucho a Leni Riefenstahl, ¿no? En El triunfo de la voluntad, pero también en Olimpia, sobre todo en El triunfo de la voluntad. Y son planos muy impactantes. Hemos hablado, bueno, no sé si lo hemos hablado en el directo o lo hemos hablado fuera de cámara, pero en la estética nazi, la estética de Hugo Boss, de esos trajes, que hacen para el cine unos villanos perfectos, algo que Spielberg entendió muy bien siempre, porque no es lo mismo que te enfrentes contra un, yo qué sé, me lo invento, contra un guerrillero de la selva de Filipinas que con un tío que viste de Hugo Boss y que te sale de un Mercedes y yo qué sé, es como, y que te fuman así el cigarro, que parece que están así, ¿sabes? Y yo qué sé, es que es imbatible, es una estética la parte imbatible. estética, sí, sí. Es imbatible. Entonces es poderosísimo porque es hipnótico, quieras o no quieras. Entonces, que bueno, que era un poco la fuerza que tenían precisamente esta clase de movimientos totalitarios, al igual que el fascismo italiano o, bueno, en España el falangismo, que era un poco, pues, o el carlismo incluso, aunque el carlismo se va por otro lado, pero bueno, es un poco eso, ¿no? La estética, los uniformes, toda esa representación, ¿no? Está muy bien tratado en esta película, maravilloso. Sí. Es que sí. Como siempre, cuando acabamos nuestros directos, acostumbramos a preguntar a la mujer que lo sabe todo sobre los futuros directos que vamos a tener. La Pinza Lola me vas a llamar. Exacto. Lola. Exacto. No me acuerdo porque soy muy malo recordando cosas. ¿Qué tenemos programado? Va, a ver. Bueno, programado hay un montón de cosas porque cada vez tenemos hay más ideas. Cosas. Ajá. Entonces, a ver, lo que os interese. Lo que os interese, empezamos, ¿vale? Howard Hawks creo que ya vamos a pasar un poquito porque ya hablamos del hoy. Entonces, bueno, démosle un poquito de tiempo, cancha. ¿no? Un poquito de margen. Tenemos más cine precódigo, películas con plano secuencia increíbles también, como Sed de Mal, La Soga, Barry Lyndon, bueno, etcétera, Eso etcétera. También estaría. Otra que le gusta mucho a Capitán Trotter es Westerns crepusculares. Eso también, mira. Eso también me gusta mucho. Grupo Salvaje, me viene a la mente. Pat Garrett y tal. Sin perdón, también, en cierta manera. Sin perdón, también, sí. Uh-huh. Luego, aquí hay cosas que puse, pero que bueno, que tampoco he hablado con vosotros. Por ejemplo, actuaciones que redefinieron el género. Por ejemplo, actuaciones de Marlon Brando con un tranvía llamado Deseo, o por ejemplo James Dean, el tema de actores a estudio y tal, más que centrarnos en directores, a lo mejor en ese tipo de actores. Sí, bien, y por último, películas, por ejemplo, que predijeron el futuro, ¿vale? Como por ejemplo Doctor Strangelove o Network o 2001. que también puede... Temática variada. Sí, aquí dicen que Western crepuscular. Sí. Yo te voy a decir mi voto, que coincide con el de Chakalak. Western crepuscular, nos dice. Western crepusculares. Y además rogando, con el emoticono de por favor, por Dios. Vale. Que, Antonio, que tú también te interesa. Sí. Yo estoy a muerte con el western. Con el western, el crepuscular y el no crepuscular. Y el que no western, exacto. Pero vamos, cualquier western. Sí. ¿Centauros del desierto sería western crepuscular o no? Sí, yo creo que sí. Sí, es una revisitación del género, yo creo que sí. Bueno, pues esa hay que meterla entonces, ¿no? Sí, claro. Tenemos que meter esa. Ya veremos. Lo que salga. Lo que 4 o 5 peliculitas. Que sepáis, quien nos esté viendo, que sepáis que esto es todo total democracia entre 3 personas. Sí. Voto. Es decir, somos muy eficientes a la hora de votar, eso sí, porque cada vez que se pone una lista votamos y sale. Y rápidamente, aparte, no hay discusiones. Habitualmente, no. pam, pam, fuera. Sí, a veces, pues eso, lo que dice Jordi, en 3 segundos ya las tenemos, de una lista de 10, elegimos tal. Entonces, perfecto. Sí, pues es lo que vamos a hacer dentro de 15 días. Haremos Western crepuscular en 15 días. Semana que viene, ayer que hicimos cine de acción, decidimos hacerle un homenaje a Robert Duvall la semana que viene. Entonces hablaremos, supongo, de 4 películas, no más. Hablaremos, que podríamos hablar de muchas más, porque es que tiene tantas el hijo de su madre, que tiene más de 100
en la ficha de IMDb, creo que era en IMDb, salen más de 100 fichas, 100 partes, ¿no? O sea, 100 actuaciones en película. O sea, es que es un actor que es de esos actores que, bueno, que sí que muchas veces no salía como principal, pero era un gran actor, evidentemente, ¿no? Nos dice La venganza de Ulzana, muy bueno. Pues ya apuntaremos a ver qué si Veremos sale. qué se vota, veremos Como qué se decimos, vota. hay que ver lo que se vota, porque van a salir un montonazo. Pues lo dicho, dentro de 15 días tendremos esto. La semana que viene ya lo intentaré hacer, a ver si me acuerdo de promocionarlo por las redes sociales, todos los que tengamos, que supongo que serán el de Robert Duvall y el jueves el de Fantaterror con Luis Uraga de cada 15 días. Y después la otra semana pues volveremos con Nair Millos y con Capitán Trotter, nuestro amigo Antonio, a hablar de cine clásico, en este caso de western crepuscular. Pues nada, como siempre, muchas gracias a Nair y a Antonio por estar con nosotros. Y volveremos, pues eso, la semana que viene. Volvemos ya martes, miércoles, seguramente miércoles con un especial de Robert Duvall, de 4 peliculitas. Pues bueno, y gracias a todos los que habéis estado por aquí, como Chacala, que ha estado dando su opinión, y otra gente que ha estado también por aquí. Y pues lo dicho, gracias, y nos vemos la semana que viene, el miércoles de la semana que viene. Chao, chao. Chao, hasta luego. Chao. Adiós.